La palabra del domingo. A cargo de David Kapkin, servidor del Evangelio. Una lectura y explicación de los textos bíblicos de la liturgia católica dominical. Análisis literario y crítico al servicio de la comprensión de la palabra, de la interiorización existencial y de la actualización del mensaje para la hora presente. Saludo a todos los que acá en la ciudad de Medellín escuchan la emisora y a todos los que nos siguen por la red mundial de comunicación, por la internet, tanto en Colombia como fuera de nuestro país. Hemos llegado pues al tiempo pascual, con el Tríodo Pascual, la gran celebración que se extiende desde la tarde del Jueves Santo hasta el domingo de Pascua. Comenzó el tiempo pascual. El tiempo pascual consta de 7 semanas que van pues después de la celebración del Tríodo Pascual. Comienzan con el domingo de Pascua, que pues da inicio también a la primera semana, y hay otras 7 semanas encabezadas cada una por un domingo, 7 domingos de Pascua. 7 semanas son, por tanto, fíjense, 7 por 7, 49 días, y al terminar los 49 días de las 7 semanas del tiempo pascual, viene la fiesta del día 50, Penteconta, se dice en griego, 50, y por eso se llama Pentecostés. El Pentecostés es el 8º domingo después de el Tríodo Pascual. 7 semanas, 49 días, el día 50 es el día de Pentecostés. Hoy pues estamos celebrando el segundo domingo de Pascua. El segundo domingo porque el domingo pasado, el domingo de Pascua, el final del Tríodo Pascual, naturalmente es el primer domingo de Pascua, o simplemente, como se suele decir, domingo de Pascua. Las lecturas del tiempo pascual, de los domingos del tiempo pascual, son también 3, como es la costumbre pues ya inveterada de la Iglesia, sobre todo después del Concilio Vaticano II, en la reforma litúrgica preconizada por la Constitución Sacrosanctum Concilium, que fue el primer documento del Vaticano II. Son 3. Generalmente, ustedes seguramente lo recuerdan, les he explicado eso varias veces. La primera está tomada del Antiguo Testamento, la segunda de una carta apostólica y la tercera, naturalmente, del Evangelio. Pero en el tiempo pascual, la primera lectura está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a encontrar, pues, en la primera lectura de todos estos domingos, de aquí hasta Pentecostés inclusive, lecturas tomadas del libro de los Hechos. La segunda lectura, también pues de una carta apostólica. Este domingo se trata de la primera carta de Pedro, y luego la lectura evangélica está tomada del 4º evangelio, el Evangelio según San Juan. Fíjense, el domingo pasado, el domingo de Pascua, la lectura de la misa, la lectura evangélica de la misa del día domingo, también estaba tomada del 4º evangelio, es el famoso texto de la visita que unas mujeres, o concretamente en el 4º evangelio María Magdalena, hacen a la tumba de Jesús, la experiencia que allí tiene, y luego cómo avisa a los discípulos, y 2 de ellos, concretamente Pedro y el discípulo a quien Jesús amaba, se ponen camino del sepulcro y van corriendo y tienen allí una experiencia maravillosa. Pues bien, también hoy, este domingo, tomamos la lectura evangélica del 4º evangelio. Y fíjense ustedes, la lectura evangélica es la que se refiere a lo ocurrido el día de Pascua en la tarde y luego a los 8 días. Presumiblemente la Iglesia prefirió para el segundo domingo de Pascua en los 3 ciclos, tanto el A como el B y como el C, prefirió esta lectura que reúne, según el 4º evangelio, los acontecimientos del primer domingo de Pascua en la tarde, la aparición de Jesús a los 11 discípulos, no estando Tomás con ellos, y luego a los 8 días, la renovada aparición a los 11 discípulos, estando Tomás con ellos. Presumiblemente la mención pues de los 8 días, es decir,
la aparición del resucitado a los discípulos 8 días después de Pascua, que coincide precisamente con el domingo que hoy celebramos, fue lo que motivó pues a la liturgia a escoger este texto como texto evangélico. La primera lectura, como les dije, está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 42 a 47. Dice así: Los hermanos eran constantes en escuchar la enseñanza de los apóstoles, en la vida común, en la fracción del pan y en las oraciones. Todo el mundo estaba impresionado por los muchos prodigios y signos que los apóstoles hacían en Jerusalén. Los creyentes vivían todos unidos y lo tenían todo en común. Vendían posesiones y bienes y los repartían entre todos, según la necesidad de cada uno. A diario acudían al templo todos unidos, celebraban la fracción del pan y en las casas y comían juntos, alabando a Dios con alegría y de todo corazón. Eran bien vistos de todo el pueblo y día tras día el Señor iba agregando al grupo los que se iban salvando. El autor del libro de los Hechos, a quien la tradición antigua de la Iglesia llama Lucas, y es el mismo autor del llamado Evangelio según Lucas, según pues la antigua tradición eclesiástica, fíjense en dos textos de su segundo volumen, el segundo volumen de su obra, que precisamente se llama así, fue llamado por la tradición cristiana antigua Praxis ton Apostolon, es decir, los hechos de los apóstoles. Trae al comienzo pues el autor dos resúmenes, dos sumarios de la vida del grupo cristiano inicial. El grupo cristiano inicial del cual habla este autor se radica en Jerusalén y está encabezado por los apóstoles, como dice él. El nombre que él les da corresponde al uso particularmente lucano. Hi apostoli los llama, los apóstoles significa los enviados. Presumiblemente también hubo otros grupos de discípulos de Jesús en Galilea, pero de ellos nada dice este autor. Se dedica simplemente a contar la historia y los avatares, los hechos del grupo principal, que pues se formó en Jerusalén junto al templo, encabezado por los 12. El grupo de los 12 también estaba encabezado, como él mismo lo dice, por Simón, el llamado Pedro. En todo caso, les decía yo que este es el primer resumen que él hace de la vida del grupo cristiano primitivo. Fíjense el nombre que les da a los miembros del grupo cristiano. Los llama los hermanos y Adelphí. Adelphos en griego significa hermano. De ahí viene nuestro nombre femenino Adelfa, o también se usa como masculino, aunque entre nosotros muy poco. Adelfo, los hermanos y Adelphí. De ahí viene, por ejemplo, también el nombre de una famosa ciudad de Estados Unidos, Filadelfia, o también entre nosotros creo que hay un pueblo en Caldas que se llama Filadelfia. En todo caso, los hermanos es el nombre de los cristianos. ¿Por qué se llamaban a sí mismos hermanos? El nombre tiene connotaciones teológicas, porque en Jesús somos hijos de Dios y por tanto, si para Dios somos hijos, el grupo de los hijos es el grupo de los hermanos. Por tanto, la designación hermanos es, diría yo, una primitiva expresión del sentido de la Iglesia. La Iglesia es un cuerpo fraternal, un grupo de hermanos. Adelphí en plural significa hermanos, Adelphé en plural significa hermanas. Hermanas y hermanos conforman el grupo cristiano. ¿Y qué hacían? El autor lo cuenta. Escuchaban unidos la enseñanza de los apóstoles. Los apóstoles eran el grupo, digamos, que dirigía la comunidad. Apóstoli, y según Lucas son básicamente los 12.
los 12. Como ya Judas había salido del grupo, entonces eligieron a otro para sustituir a Judas. Eso lo cuenta el libro de los Hechos de los Apóstoles al comienzo. Se llamaba Matías. Entonces escuchaban pues conjuntamente la enseñanza de los apóstoles, vivían en común y celebraban entre ellos lo que llama aquí el autor la fracción del pan. Klasis artu, el verbo griego klasin significa partir. La klasis artu es la fracción del pan. Se refiere seguramente a lo que nosotros llamamos hoy en día la misa o la Eucaristía. La celebraban con pan y también con vino. Aquí solamente se menciona el pan. De modo que el nombre fracción del pan es un nombre muy antiguo de lo que hoy llamamos la misa o la Eucaristía. En Pablo encontramos otro nombre igualmente antiguo. Pablo lo llama, en 1 Corintios capítulo 11, lo llama Dipnon tu Kyriou, la cena del Señor. De modo pues que se reunían para celebrar la Eucaristía y también para orar en las oraciones. Impresionaba eso mucho a los judíos, porque veían un grupo fraternal, un grupo, digamos, de personas que se ayudaban mutuamente. Cuando hay un grupo, digamos, que da ejemplo por su unión y por su vinculación mutua, eso causa impresión en los que no pertenecen al grupo. Aquí cuenta el autor un detalle que seguramente se dio en el grupo primero cristiano. Dice, vivían todos unidos y tenían todo en común, vendían posesiones y bienes y los repartían entre todos según la necesidad de cada uno. Tenían pues una especie, digámoslo así, de comunismo, todo en común. Vendían las cosas y ponían el dinero a disposición de los apóstoles, y entonces estos repartían a todos para que a nadie le faltara nada según la necesidad. Aquí nos dice, pero yo les puedo anticipar que el motivo básico de esta, digámoslo así, de esta comunidad de bienes que los llevó pues a la venta de las posesiones, de las propiedades, tenía motivaciones escatológicas, es decir, siguiendo el mensaje de Jesús, ellos contaban con que el Señor regresara pronto. Por eso una de las oraciones que este grupo pronunciaba dirigida al Señor se conserva todavía en lengua aramea. Maranatha significa Señor nuestro, ven. Como el Señor iba a venir pronto, entonces no era necesario conservar propiedades. Y las vendieron y repartieron todo. Y al pasar el tiempo, entonces la comunidad empezó, una vez que se acabó el dinero de las ventas, empezaron a pasar necesidad. Cuando Pablo con Bernabé y con Tito van desde Antioquía a Jerusalén a reunirse con los apóstoles y otros miembros de la iglesia de allá, a Pablo le cuentan los de Jerusalén que están pasando muchas necesidades, que hay muchos pobres entre ellos y que les falta a veces lo necesario. Entonces Pablo se compromete, él mismo lo cuenta, a hacer una colecta en sus comunidades de habla griega, fuera de Palestina, para ayudar a los pobres de Jerusalén. Pablo habla de esa colecta varias veces en sus cartas. Como ustedes ven, pues, la vida en común y la venta de las cosas, pues era expresión de una gran fraternidad y de una convicción muy grande de que finalmente el Señor estaba a las puertas. Pero también tuvo en sí algo de, digámoslo con todo respeto, de imprudencia. Es decir, lo vendieron todo y de pronto se quedaron sin nada y necesitaron ayuda de otra parte. Pero en ese momento entonces también entró la fraternidad cristiana de otros cristianos, ya de habla griega, de lejos, que les ayudaron, como dice Pablo, a los pobres de Jerusalén. Ptoji es uno de los títulos de honor, pobres de Jerusalén, así los llama Pablo en griego. Ebionim se llaman en hebreo. Aquí pues hay habría mucha cosa que explicar, pero yo lo dejo en este punto porque creo que ustedes ya han ido entendiendo. Es evidente que el ejemplo de una vida en común, de una gran fraternidad, de una gran unión entre los cristianos, era llamativa para los judíos, y por eso la comunidad empezó a crecer. Contagiaron a la gente con sus convicciones, con su manera de vivir. Uno convence no tanto por lo que dice, cuanto más bien por lo que hace. Los cristianos contagiaron a muchos en Jerusalén, precisamente con el ejemplo de su vida, y así, dice entonces Lucas, día tras día otros se iban agregando al grupo,
y de esa manera la iglesia empezó pues rápidamente a crecer. Lo que cuenta aquí el autor de Hechos de los Apóstoles, que como les digo, es llamado Lucas por la antigua tradición eclesiástica, es el mismo autor del tercer evangelio según Lucas, que llamamos nosotros. Lo que cuenta aquí debió suceder en Jerusalén en los primeros años después de la muerte de Jesús. Estamos seguramente en la década de los años 30. Jesús murió con casi toda verosimilitud el 7 de abril del año 30. El día de Pascua murió Jesús, probablemente el 15 del mes Nisan o el 14 según otros, en todo caso el año 30. Durante el año 30 pues transcurren o se dan estas cosas de las cuales habla Lucas acá en el texto. Todavía el cristianismo, la fe cristiana está reducida a Palestina, a Jerusalén y presumiblemente también a Galilea. Otros grupitos de judíos que habían conocido a Jesús, que lo habían escuchado. Aquí están pues los dos grupos iniciales, el de Jerusalén, que es el al cual dedica Lucas su interés, y presumiblemente también el de Galilea. Pero rápidamente, como más adelante, en este tiempo pascual, escucharemos, el grupo de Jerusalén, digámoslo así, creció y entraron al grupo otros, que ya no eran judíos de habla aramea, sino de habla griega. Los helenistas. La segunda lectura está tomada de la primera carta del apóstol San Pedro. Les decía yo que los domingos generalmente la segunda lectura proviene de una carta apostólica. Esta vez pues toca leer de la primera carta del apóstol San Pedro. La lista de libros del Nuevo Testamento tiene dos cartas encabezadas con el nombre de Pedro. Una es esta a la cual estamos aludiendo y otra la llamada segunda carta de Pedro. Ambas están introducidas con el nombre de Pedro. En esta, el nombre de Pedro aparece, digamos, en la forma digamos, eclesiástica, Petros Apóstolos, dice Pedro Apóstol. Y la segunda carta de Pedro está encabezada con el nombre hebreo del apóstol Simeón, así dice Simeón Petros, dice la segunda carta de Pedro. Son cartas muy distintas. Esta primera carta de Pedro, amables oyentes, es más antigua que la segunda. Y tiene un carácter, diría yo, más helenista que la segunda carta de Pedro, que tiene una índole más judaica. Parece extraño, la segunda es más reciente, mucho más reciente. Algunos piensan que es quizá, si no el documento más reciente del Nuevo Testamento, al menos uno de los más recientes, junto con la llamada Carta de Judas. En todo caso, esta primera carta de Pedro es muy parecida en su pensamiento a las cartas de Pablo. Esto lleva a los autores del día actuales a pensar que detrás de las cartas de Pablo, así como también detrás de las cartas de Pedro, está la comunidad cristiana de Antioquía. Ahorita les mencioné a un grupo de cristianos de habla griega, judíos de origen, pero de habla griega, que surgió en Jerusalén. Este grupo de cristianos de habla griega fueron perseguidos en Jerusalén y tuvieron que regarse sobre todo hacia el norte, también hacia el sur, pero conocemos más la dispersión de los helenistas, así los llama Lucas, en Hechos de los Apóstoles, hacia el norte. Algunos fueron presumiblemente a Damasco, otros pasaron por Samaria y finalmente otros llegaron a Antioquía. Antioquía era la capital de la provincia romana de Siria, una ciudad muy importante, junto con Alejandría y Éfeso, eran las ciudades más importantes del Imperio Romano después de la capital Roma, Antioquía. Y ahí se formó una gran comunidad cristiana. En esa comunidad trabajó Pablo mucho tiempo. En nombre de esa comunidad, como apóstol de ella, Pablo
ejerció misión entre entre paganos, es decir, siguió la práctica de esa comunidad de Antioquía que recibió o que bautizó también a personas que no eran de origen judío en Antioquía. Y más adelante también Pedro llegó a Antioquía y estuvo en Antioquía mucho tiempo. Una desaveniencia por razones de la misión hubo entre Pedro y Pablo, y entonces Pablo le dejó el campo de Antioquía a Pedro, y Pedro siguió allí. Pablo se fue a seguir la misión cristiana solo, por Grecia hacia Occidente. Pedro se quedó allí y entonces siguió pues encabezando la misión cristiana de la iglesia de Antioquía, tanto hacia judíos de origen como también hacia no judíos. Pues bien, esta primera carta de Pedro es un testimonio de la misión petrina, es decir, la misión del apóstol Pedro, particularmente entre cristianos provenientes de la gentilidad, por tanto no judíos. Pedro seguramente hacía viajes misioneros y en nombre de él presumiblemente se escribió esta carta. La carta la escribe alguien muy cercano a Pablo, Silvano o Silas, como lo llama el libro de los Hechos. Pablo lo llama Silvanos. Fue muy cercano a Pablo y también cercano a Pedro. Aparece como el que escribe esta carta. Por eso, esta carta de Pedro pues representa el pensamiento teológico del apóstol en los moldes teológicos de la iglesia de Antioquía, que finalmente también son los moldes teológicos a los cuales se pliega el apóstol Pablo en sus cartas. Fíjense, las cartas apostólicas, tanto las de Pedro como las de Pablo, igualmente la de Santiago, la segunda de Pedro también, la de Judas en alguna forma también, y otras cartas que aparecen allí, digamos, entre la documentación de los libros del Nuevo Testamento, se rigen por un formulario especial. Brief formular, dicen los eruditos alemanes que estudian estas cosas. El formulario de la carta comienza siempre con un prescripto, de una introducción que menciona el nombre del remitente y el nombre de los destinatarios y un saludo. Esta carta de Pedro tiene exactamente eso. Al comienzo trae pues el prescripto, la introducción, el nombre del apóstol Pedro, luego los destinatarios, que son los cristianos de la gentilidad evangelizados desde Antioquía, y luego el saludo. Y después de esa introducción con los elementos que les mencioné, viene una acción de gracias o una bendición. Siempre aparece en las cartas de Pablo, en todas menos en Gálatas, porque en Gálatas Pablo está tan bravo que se le olvida dar gracias y bendecir a los Gálatas, porque está furioso con ellos porque le quedaron mal. En fin, no entremos ahora en ese tema porque no me desviaría del comentario de hoy. En todo caso, en cartas de Pablo y en las cartas de Pablo, por ejemplo, y también en esta carta de Pedro, después del prescripto de la introducción, viene la acción de gracias o bendición. Precisamente ese texto es el que toca leer este domingo. Vamos a escucharlo enseguida. Fíjense pues como dice el texto, 1 Pedro, capítulo 1, versículos 3 a 9, es la bendición. Bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en su gran misericordia, por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza viva, para una herencia incorruptible, pura, imperecedera, que os está reservada en el cielo. La fuerza de Dios os custodia en la fe para la salvación que aguarda a manifestarse en el momento final. Alegraos de ello, aunque de momento tengáis que sufrir un poco, en pruebas diversas. Así la comprobación de vuestra fe, de más precio que el oro, que aunque perecedero lo aquilatan a fuego, llegará a ser alabanza y gloria y honor cuando se manifieste Jesucristo nuestro Señor. No habéis visto a Jesucristo y lo amáis. No lo veis todavía y creéis en Él.
y os alegráis con un gozo inefable y transfigurado, alcanzando así la meta de vuestra fe, vuestra propia salvación. Como comienza la bendición en esta carta de Pedro, comienza también la bendición en la carta deuteropaulina de Efesios. Ευλογηθώς ο Θεός πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Así dice, así comienza la bendición que hemos leído, y así comienza exactamente la de la carta a los Efesios. Es un elemento formal que aparece en las cartas después de la introducción. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito. Nosotros a veces, de tanto decir las palabras, no nos damos cuenta de qué significan. Bendito, bendito. Fíjense, ben es del adverbio bien, ¿ven? Y dito es, digamos, la forma apocopada, diría yo, del participio del verbo decir. Bendito es bendecido, bendecido. Es decir, a Dios se le llama bendito porque uno dice cosas buenas de Él, uno lo alaba. Bendito, por tanto, significa alabado, reconocido, digno de alabanza. Bendito es lo contrario de maldito. Fíjense pues que el dito en maldito y bendito es la forma dicho del participio dicho del verbo decir, apocopada, es decir, recortada. Ahí está, bendito. Alabado sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Una bendición, por tanto, es una alabanza, es una acción de gracias. ¿Y por qué alaba Pedro, el apóstol, pues, que escribe la carta o que la hace escribir, o el apóstol en cuyo nombre se escribe la carta? ¿Por qué dirige a Dios esta alabanza? Porque Él, Dios, es misericordioso, y por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, a nosotros nos ha hecho nacer de nuevo. Eso dice, nacer de nuevo. Por tanto, cuando Cristo resucitó de entre los muertos, el propósito de Dios no simplemente se llenaba en el hecho de que Jesús, el crucificado, resucitó, sino que la nueva vida de Cristo resucitado también se nos comunicó a nosotros como un nuevo nacimiento, nacer de nuevo, un nuevo nacimiento. Cuando uno es cristiano y recibe el bautismo, entonces uno nace otra vez. Es la misma idea que en el cuarto evangelio aparece en boca de Jesús cuando el maestro judío Nicodemo va a verlo de noche. Nicodemo trata de halagarlo diciéndole: maestro, te reconocemos, eres muy... en fin, todo eso. Y Jesús entonces lo descuelga con una frase de esas que lo dejan a uno atónito. A Nicodemo lo dejó pues sin habla. Le dijo Jesús: tienes que nacer otra vez, tienes que nacer de nuevo, tienes que nacer de arriba, le dice Jesús a Nicodemo. Es la misma idea acá, nacer otra vez, nacer de nuevo. ¿Y cómo nace uno de nuevo? Porque Jesucristo resucitó. Y cuando resucitó Jesucristo, el propósito de Dios no solamente era la nueva vida para Jesús el crucificado, sino para todos nosotros. Esa nueva vida que nos da Dios en Jesucristo, es una nueva vida, digamos, en esperanza, una esperanza viva, dice el autor, una esperanza viva, es decir, no se ha manifestado plenamente todavía. Esa nueva vida se manifestará cuando aparezca Jesucristo, es decir, al final de la historia. Mientras tanto, teniendo nosotros ya una nueva vida, vivimos en la fe, pero tenemos que acreditar la fe en las obras, y a veces ese acreditamiento de la fe en la vida práctica importa muchas luchas, muchas dificultades. Por eso emplea aquí el autor Pedro una hermosa figura. Compara la fe con el mineral de oro. Cuando se saca el mineral de oro de la tierra, fíjense, tienen que meter el mineral de oro en el crisol y ponerlo a fundir. Le echan candela al crisol y entonces se funde el mineral de oro. Y así se separa el oro de la escoria, es decir, el oro de los pedacitos de cascajo, de arena, de cualquier otra cosa que no sean oro. Y queda separado el oro fino, el oro puro de la escoria. Dice así Pedro entonces: vuestra fe, de más precio que el oro,
que aunque perecedero lo quilatan a fuego, llegará a ser alabanza y gloria y honor cuando se manifieste Jesucristo. Es decir, la vida de la fe se aquilata en medio de las dificultades y las luchas. Uno tiene que, la vida de uno, la vida del creyente es como cuando el oro, todavía no purificado, el mineral de oro, se echa en el crisol y se le prende fuego al crisol para que el oro quede libre de la escoria. Finalmente, amables oyentes, llegamos al texto evangélico. Es el cuarto evangelio, como les expliqué antes, el evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos 19 a 31. El domingo de Pascua, ustedes recuerdan, en la misa del día, leímos también la primera parte del capítulo 20, es decir, el episodio de María Magdalena, que va a la tumba de Jesús, no encuentra el cuerpo, cómo les avisa a los discípulos y cómo dos de ellos, Simón Pedro y el discípulo a quien Jesús amaba, corren hacia el sepulcro y tienen allí una experiencia maravillosa. Ese fue el evangelio del domingo pasado, el domingo de Pascua. El evangelio de este domingo, 8 días después, es la continuación del texto joánico del domingo pasado. Dice así: al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Y diciendo esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a vosotros. Como el Padre me envió, así también os envío yo. Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos, y no meto la mano en su costado, no lo creo. A los 8 días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, pues, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: trae tu dedo, aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto has creído. Dichosos los que crean sin haber visto. Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos se han escrito para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Como ustedes ven, amables oyentes, el texto tiene 2 escenas y una conclusión. La primera escena transcurre al anochecer de aquel día, el día primero de la semana. Se trata del día del primer domingo de Pascua, como decimos nosotros. En la mañana de ese domingo, María Magdalena fue al sepulcro y no encontró el cuerpo de Jesús y fue corriendo a contárselo a los discípulos. Eso fue lo que leímos el domingo pasado. Pues bien, la primera escena, pues, es al anochecer de ese día. Lo llama aquí el autor siguiendo la terminología judía, el día primero de la semana. En griego se dice ti mia ton sabaton. Mia es una especie de sustantivo, un proveniente de la sustantivación, diría yo, del ordinal griego, primero, en griego, del número cardinal griego. En griego, uno en masculino se dice is,
en neutro se dice en, y en femenino se dice mía, mía, y es la costumbre de, digamos, de acentuar ese, de volver aguda la palabra, que es donde pues decir, el acento disolvía el diptongo y pronunciaban mía, mía, significa el día 1 de la semana. ¿Cuál es el día 1 de la semana? Si el sábado es el día 7, el día 1 de la semana es el domingo. Ese es el nombre judío del domingo. Ti, mía, ton, sabaton. La palabra sabaton son las septenas. Son el día, la semana, la nombraban por el nombre del sábado. La palabra sábado en plural podía significar semanas. Aquí está pues el día 1 de la semana, es decir, el domingo. Los cristianos, diría yo, le dieron sentido teológico al término judío, miá ton sabaton, el día 1 de la semana o el día 1 de la semana, le dieron, digamos, contenido cristológico, lo aplicaron a Jesucristo y lo llamaron Kiriakí y Mera, Kiriakí de Kyrios. Kyrios es el Señor, Kiriakí es por tanto el día del Señor. La palabra Kiriakí y Mera del griego se dice en latín Dominica dies, Dominica de Dominus, que es la traducción al latín de Kyrios. Kyrios el Señor en griego, Dominus el Señor en latín. De Kyrios viene Kiriakí y de Dominus viene Dominica, es decir, dies Dominica, es decir, el día del Señor. De ahí viene nuestro castellano domingo. ¿No sabían ustedes que cuando ustedes dicen domingo, aunque haya gente que lo diga y no crea en nada, están mencionando a Jesucristo? Cuando uno dice domingo, está hablando de Jesucristo, quiera o no quiera, porque domingo en nuestro idioma significa día del Señor. Y quizá un detallito más, un poquitico erudito, pero me atrevo yo, aunque a veces puedan decir que soy un poco inmodesto por la forma como despliego erudición. Sin embargo, es interesante, fíjense, en las lenguas modernas. Castellano, domingo, ustedes ven, es Dominus, el Señor. En francés dicen dimanche, es la misma, el Señor está detrás de la palabra francesa dimanche. En italiano es todavía más notable. En italiano se dice domenica, la domenica, el día domingo. Claro. En otros idiomas, como el inglés o el alemán, por ejemplo, la connotación no es cristiana, sino que se dice el día del sol. El día del sol, Sunday. Sun es sol en inglés. Sonntag, dicen los alemanes. Sonntag, Sonne, es también el sol. Pero fíjense, la referencia del Señor resucitado al sol es también un elemento simbólico que en el Evangelio es tratado. Marcos, por ejemplo, cuenta, y esto es muy interesante, que cuando las mujeres salieron camino del sepulcro el día domingo por la mañana, dice que ya había salido el sol. Anatilantos tu Eliu. Por tanto, fíjense, el domingo entonces es el día del Señor y también el día del sol, en cuya lumbre matutina se simboliza la nueva vida de Jesucristo resucitado. Pues bien, ese domingo de Pascua por la tarde estaban pues los discípulos en una casa con las puertas cerradas, dice el autor, por miedo a los judíos. Esta cuestión de la prevención con los judíos es muy propia del cuarto evangelista. Él utiliza este motivo, sobre todo en la segunda parte del evangelio, lo utiliza, digamos, con mucha frecuencia. El cuarto evangelista ve en los judíos, Iudei, así lo llama también Jocosmos, el mundo, es decir, esa parte de la humanidad, digamos, cerrada a la fe, así los mira.
Eso es una indicación, digamos, de que el cuarto evangelio es una obra más bien tardía en el Nuevo Testamento. Fíjense, por miedo pues a los judíos estaban ellos reunidos en una casa con las puertas cerradas. Pero las puertas cerradas sirven no tanto para librarse de los judíos, cuanto más bien para ponderar la novedad que entraña el resucitado. Fíjense, en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Es decir, entró estando las puertas cerradas. Yo pienso que si uno le sabe leer el pedacito, entiende. Jesús no necesita abrir la puerta para entrar, porque su realidad de resucitado, digámoslo así, ya lo pone fuera de las condiciones materiales de este mundo. Es lo que quiere decir el texto. Exactamente es eso. La realidad de Jesucristo resucitado no es igual a las realidades de este mundo. Y sin embargo, dice el autor, o supone el autor, es una realidad. El saludo que les da es el saludo judío. Paz a vosotros. Irini y min se dice en griego. Es la forma en griego del saludo judío. Shalom alejem, así se dice actualmente en hebreo. Exactamente así. Shalom alejem, paz a vosotros. Irini y min. Pone pues en boca del resucitado el saludo hebreo. E inmediatamente, fíjense, les muestra las manos y el costado. Si ustedes leen el cuarto evangelio, se dan cuenta de que a Jesús lo crucificaron. Esto significa que la crucifixión de Jesús fue con clavos, le clavaron las manos, a otros los crucificaban simplemente amarrando las manos del madero transversal que se llamaba el patíbulo, y también los pies del madero vertical. Y luego dice el cuarto evangelio, el único que lo dice, que a Jesús, digámoslo así, lo remató uno de los soldados abriéndole el costado con una lanza. Los dos que habían sido crucificados con Jesús ya estaban muertos. Perdón, no habían muerto todavía, y por eso, para apresurar su muerte, les quebraron las piernas, dice el cuarto evangelista. Pero a Jesús ya lo vieron muerto y no le practicaron esa terrible, digamos, esa cuestión tan terrible de quebrar las piernas para rematarlos, para ayudarlos a morir, a apresurar la muerte. A Jesús simplemente se cercioraron de su muerte, digamos, traspasándole el costado con la lanza. A esto se refiere el texto cuando dice que Jesús les mostró las manos y el costado. Es decir, les mostró en su nueva realidad como resucitado los signos de su cruz. Lo que se quiere decir aquí, indudablemente, es la identidad entre el Jesús terreno, el Jesús de este mundo y el Jesús glorificado. El Jesús, diría yo, del más allá. Eso es exactamente lo que el texto quiere decir. Identificar, pues, a Jesús con Cristo, a Jesús el terreno con Cristo el Hijo de Dios. Una gran belleza teológica y literaria, con la aparición de Jesús a sus discípulos. Fíjense que en el Evangelio de San Juan los discípulos no se llaman como en Lucas los apóstoles, se llaman los discípulos. Lucas habla en Hechos y en el Evangelio habla de y apóstoli, los enviados. En Juan no se emplea el sustantivo apóstol para llamarlos a ellos, se emplea el sustantivo discípulos, y macité los discípulos, pero sí se dice que Jesús los envió. El sustantivo pues apóstoles no lo usa el cuarto evangelista para los discípulos de Jesús, pero sí utiliza el verbo enviar. Fíjense, dice, y Jesús les dijo, paz a vosotros, como el Padre me envió, así también os envío yo. Como el Padre me envió, así también apestilen, así también os envío yo, apostelo y más. Es decir, Él fue enviado por Dios, Él es el apóstol de Dios, ahora Él los envía a ellos y ellos se convierten en apóstoles de Él, aunque evidentemente el nombre apóstoles para ellos el cuarto evangelista no lo emplea. Sí emplea, lo supone para Jesús. Pues bien, ¿y cómo se hace a qué los envía? Los envía a hacer lo mismo que Jesús hizo de parte de Dios. Aquí este envío
de ellos o esta misión que se les encomienda. Les voy a aclarar un poco la terminología. A mí me gusta mucho que ustedes aprendan a manejar el lenguaje y a comprenderlo. Enviar, en latín se dice mittere, de ahí viene misiva, misión, mittere. En griego apostelin, de ahí viene apóstol, fíjense, enviar en castellano. Fíjense, Jesús pues envía a sus discípulos a hacer lo mismo que Dios lo envió a hacer a él. ¿Y qué fue lo que hizo él acá? Perdonar los pecados, es decir, acercar los hombres a Dios. Ese es el perdón de los pecados. ¿Y cómo acerca Jesús los hombres a Dios? ¿Y cómo los deben acercar ellos? Los deben acercar, digamos, dándoles una nueva vida. La nueva vida se simboliza en el nuevo aliento, el espíritu. Pneuma en griego significa aliento, respiración. Oigan el texto. Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados. A quienes se los retengáis les quedan retenidos. El aliento de Jesús es el pneuma de Jesús. Pnin en griego significa soplar. Pneuma, el soplo. El soplo, digamos, como acción o también como especie de bocanada de aire que uno expele cuando sopla. Pneuma, así se dice en griego. En latín la palabra es spiritus. Spiritus significa también soplo. De ahí viene, fíjense en nuestro idioma la palabra respirar. Respirar. Cuando uno respira, tiene aliento, vive. En cambio se dice en nuestro idioma expirar. Expiró, es decir, botó el último aliento, se murió. Aquí pues Jesús les da su espíritu. El espíritu que les da es su aliento, por tanto la manifestación de su vida. La vida que él tiene ahora es vida de parte de Dios. Les comunica en su aliento la vida de parte de Dios para que ellos, perdonando los pecados a los demás, les comuniquen esa misma vida. Por tanto, perdonar pecados en nombre de Jesús no es simplemente, diría yo, borrar los pecados o decirle a una persona: usted ya no tiene pecados. No, sino es darle una nueva vida, hacerlo renacer, como se dijo, como les expliqué antes de la carta de San Pedro. Es realmente una nueva realidad la que se crea cuando uno es perdonado. Ser perdonado no significa pues que simplemente que Dios ya no tiene en cuenta los malos que uno hizo o que los borra, no, sino que lo perdona a uno en forma tal que lo recrea otra vez, que lo hace nacer otra vez, que uno se convierte por el aliento de Dios en un hombre nuevo, en una nueva realidad. Es lo que quiere decir el texto. Ustedes ven, se trata por tanto de algo muy profundo. Uno como cristiano pues está llamado a sentir estas cosas en lo profundo del alma y a mantenerlas, diría yo, presentes en la vida. La narración de la escena del anochecer pues del domingo de Pascua termina con una notica. Tomás, llamado el mellizo. Tomás significa en arameo mellizo. Se ve que eran dos hermanos mellizos. Del otro no se sabe exactamente quién era. Algunos piensan, pero digo yo, sin ninguna capacidad de convencer a una persona razonable, que era el mellizo de Jesús. No, era el mellizo seguramente de otro, que no se menciona acá. En todo caso, Tomás no estaba allí cuando esto ocurrió en la noche de la Pascua. Y en una escena intermedia, cuando llega Tomás, le cuentan los demás: hemos visto al Señor. Y él no cree. ¿Qué necesita él para creer? Oigan esto, él necesita comprobar. Para creer necesita comprobar. Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos, si no meto la mano en su costado, no lo creo. Fíjense que lo que dice Tomás acá coincide con lo que al comienzo dice el texto. Dice que cuando Jesús llegó esa noche, estando las puertas cerradas, les mostró las manos y el costado. Ellos le contaron esto. Ahora él dice que para poder creer,
que Jesucristo está resucitado, él necesita meter el dedo en el agujero de los clavos y meter la mano en la herida del costado. Necesita, por tanto, comprobar la cosa. De lo contrario, no cree. Detrás de esta narración, según pienso yo, amables oyentes, está, digamos, una concepción, el inicio de una concepción que luego afloró en el gnosticismo cristiano. Alguna vez he escrito ya sobre este tema varias veces. Cuando surgió el famoso Evangelio de Judas, amables oyentes, cuando lo descubrieron y empezó a regarse la noticia del Evangelio de Judas, yo escribí para el diario El Colombiano un artículo en que lanzaba pues una hipótesis que ya otros pues también he encontrado en otros autores, según los cuales como a este Tomás mencionado acá, le ascriben un evangelio de carácter gnóstico que fue encontrado cerca de donde fue encontrado el famoso Evangelio de Judas. Entonces yo he pensado que precisamente aquí empieza la literatura cristiana, digamos, ortodoxa de la Iglesia, digamos, empieza a tocar el tema de la aparición de las primeras tendencias gnósticas en el cristianismo en la forma de un docetismo como el que aparece en la segunda y primera carta de Juan en el Nuevo Testamento. Todo esto que le estoy diciendo es un poco complicado para tratarlo simplemente en el marco de esta explicación del Evangelio, pero ténganlo en cuenta. Algún día quizá tendríamos ocasión de mirar el tema más profundamente. En todo caso, Tomás exige comprobación. Esta exigencia de Tomás es la que luego, o la que prepara a la escena siguiente. Pues bien, como en la primera aparición al anochecer del día de Pascua no estaba Tomás, y él para poder creer necesitaba comprobar, entonces aparece la segunda escena, a los 8 días, es decir, de domingo a domingo. 8 días es el domingo siguiente. ¿Ustedes entienden, a partir de esto, por qué para el cristianismo es tan importante el domingo? Lo llamaron Kiriakí y Mera, el día del Señor. En otras palabras, la aparición del resucitado ocurre cada domingo, de domingo a domingo. A los 8 días, es decir, al domingo siguiente, viene la aparición. La importancia del domingo es manifiesta en la iglesia. El domingo no es como cualquier otro día. ¿Por qué? Porque es el día de la aparición, el día de la reunión de los cristianos. Cuando los cristianos se reúnen el domingo a partir del pan, como se dice en el Evangelio de Lucas, ¿ven? Entonces el Señor está, se presenta. Así podríamos nosotros entender nuestra reunión dominical los domingos, amables oyentes, como nuestra reunión con el Señor, el día en que Él encabeza nuestra asamblea. A los 8 días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo, pasa a vosotros. Lo mismo. El resucitado no necesita puertas abiertas para entrar. Ya les expliqué. Luego dijo a Tomás. Inmediatamente Jesús entonces se refiere a Tomás, que había dicho lo que ahorita mencionamos. Le dice Jesús, trae tu dedo, aquí tienes mis manos, trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. La exigencia de Tomás de poder meter el dedo y meter la mano es por tanto una pretensión de la incredulidad. Él debió creer simple y llanamente por el testimonio de sus compañeros. Él debió aceptarlo si quería ser creyente, pero como pidió comprobar, se convirtió en incrédulo. Jesús entonces lo invita a que compruebe. El texto no dice si Tomás lo hizo o no lo hizo, si comprobó o no comprobó, más bien supone que Tomás no lo hizo, porque de inmediato Tomás contesta, Señor mío y Dios mío, Kyrios mu que theos mu, dice el texto griego. Llama pues a Jesús Tomás lo llama Kyrios y Theos. En esta conclusión del cuarto evangelio, fíjense, se llama o se le da a Jesús el resucitado el nombre de Dios mismo, Theos mu.
según el cristianismo naciente, Theos era el Padre o es el Padre. Padre es Theos, así lo dice Pablo en 1 Corintios capítulo 8. Un solo Dios el Padre, is Theos o Patir, y un solo Señor Jesucristo, que is Kyrios Jesús Christos, dice Pablo. Aquí Tomás le dice a Jesús Kyrios y también Theos, Señor mío y Dios mío. Es la confesión de fe, digamos, plena de un cristiano. Tomás se hace entonces creyente. Se hace creyente después de haber sido incrédulo. Para mí no es pienso yo, casual, de que sea exactamente Tomás el que pase, digamos, de la incredulidad a la fe. Tomás, al cual algunos gnósticos cristianos de fines del siglo I y comienzos del siglo II le adjudicaron el famoso Evangelio cóptico de Tomás, emparentado con el Evangelio de Judas, que es un evangelio cóptico, es decir, un evangelio, gnóstico, donde el resucitado es una idea, es decir, es la idea, digamos, de consumación o de plenitud que cada hombre debe tener de sí mismo. Esa es la interpretación gnóstica de la resurrección. Es evidente que lo que se juega en este texto joánico es en ciernes el mismo problema. Kyrios mu que Theos mu, pues le dice Tomás a Jesús el resucitado, Señor mío y Dios mío. Y Jesús entonces acepta la confesión, pero reprocha a Tomás, porque me has visto, has creído. Tomás necesitó pues ver para poder creer. En la iglesia, nosotros hoy en día, y ya la época en que el cuarto evangelio fue escrito, la gente creía sin haber visto. Pues bien, según Jesús el resucitado, esos son los dichosos. Dichosos los que crean sin haber visto. Es decir, dichosos nosotros, los que creemos por el testimonio de los que vieron al Señor, de los que estuvieron con Él, de los que lo acompañaron a lo largo de su vida pública, aquellos que con sus ojos lo vieron, con sus oídos lo escucharon y con sus manos pudieron tocar la vida eterna que estaba en el Padre y que se manifestó. Así termina este precioso texto que finalmente, pues, a todos nosotros alude. Dichosos los que creen sin haber visto, es decir, ustedes y yo. Y así, amables oyentes, terminamos nuestra palabra del domingo. Una feliz tarde para todos. La palabra del domingo. A cargo de David Kapkin, servidor del Evangelio. Una lectura y explicación de los textos bíblicos de la liturgia católica dominical. Análisis literario y crítico al servicio de la comprensión de la palabra, de la interiorización existencial y de la actualización del mensaje para la hora presente.